Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse una vez más aquí el jueves, un jueves más, muchas gracias. Me podrían retroalimentar si se escucha bien, por favor. Carlos Rafaela dice gracias por compartir saludos desde Chicago, muchas gracias, querido Carlos. Flor Llamas, mi querida Flor, siempre pendiente aquí en las transmisiones. Mi querido Maximino García, buenas noches, saludos desde Detroit, Michigan. Gracias, mi querido Maximino, también nos retroalimenta y dice, sí se escucha muy bien. Perfecto, me parece muy bien. Vamos a dar inicio, vamos a esperar a que se conecten más personas. Y pues bueno, la verdad es que estamos desarrollando, estamos comentando, eh, eh, estamos tratando de desmenuzar lo que es cómo nuestra mente, cómo el primer cerebro, ¿sí? Porque bueno, también es importante decir que el día de hoy la mente, sabemos que la mente es todo nuestro cuerpo. La mente es todo nuestro cuerpo, entonces es parte muy importante de así poderlo experimentar, ¿sí? Entonces, pues bueno, la verdad es que me siento muy honrado, me siento muy honrado de poder estar aquí con ustedes. Estaba yo, dice mi querida Ale, dice buenas noches, padrino Willy, gracias por compartir, gracias mi querida Ale. Dice Luis Yardón, se escucha bien, gracias mi querido Luis. Luis con X al final, gracias mi querido Luis. Y pues bueno, les comentaba que parte muy importante de poder desmenuzar o poder comentar, analizar la mecánica de la mente, pues bueno, también es importante decir que una parte que nosotros vamos a comentar, el programa se llama Elimina los juicios y tu realidad se transformará, ¿sí? ¿A qué se refiere? Esto es muy importante, muy importante, porque bueno, el ser humano desde esta perspectiva, pues nace con juicios. Mi querida Leli Ruggiero, buenas noches Willy, gusto de escucharte, gracias mi querida Leli, de verdad Leli, te mando un gran abrazo, deseo te encuentres muy bien con tu hermosa nena. Angélica Zambrano pone un sticker ahí con una muñequita, tiene su celular y está contenta escuchando música. Gracias mi querida Angélica Zamorano y por supuesto también a Leli. Entonces decíamos, el ser humano nace desde este contexto, desde este punto de vista, pues nace con un inconsciente colectivo, o sea, con una memoria. Y por supuesto que esto es muy importante. Dice mi querida Cintia Kobe, hola, camino a casa, pero súper conectada. Mi querida Cintia, te mando un gran abrazo. Gracias por conectarte ahí en camino a tu casa, en el transporte o en el auto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Cintia. Deseo llegues muy bien a tu casa. Gracias.
te mando un gran abrazo. Mi querida Alicia Sánchez García, hola, linda noche, gracias, mi querida Alicia, gracias, muchas gracias por estarse conectando, gracias por conectarse. Y pues bueno, les decía que el ser humano nace con juicios, ¿sí? ¿Desde qué punto de vista? Pues bueno, podríamos decir, dicen que cuando nacemos o cuando nacimos, ¿sí? Ya naces con un pecado que es el famosísimo pecado original, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de esto? ¿Para qué hablar de esto? Porque de eso va a tratar el día de hoy. Por supuesto, lo vamos a estar combinando, lo vamos a estar integrando, porque tiene mucho que ver con lo que hemos visto. La verdad es que los programas anteriores, así como este, están súper, súper padres, así le voy a decir. ¿En qué aspecto? Pues bueno, en el aspecto o en el contexto en el que yo puedo nutrirme para poder tener para poder tener una perspectiva diferente de la realidad, para poder tener una perspectiva diferente de la vida, para poder tener una perspectiva diferente de lo que yo he vivido. Hace un momento estaba yo en sesión y, 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 y mi paciente me decía, eh, dice, lo que pasa que nos educaron con miedo, no, dice, lo que pasa que nos educaron y al momento de que nos educaron, pues nos transmitieron el miedo. Efectivamente, claro, por supuesto. Y es importante decir que nosotros es necesario ir con miedo. O sea, pero no el miedo que a nosotros nos inculcaron o que nosotros nos enseñaron, ¿sí? Porque el miedo en su mayor expresión o en su expresión más alta es amor. El miedo en su expresión más alta es amor, ¿sí? Incluso es importante tener miedo para que yo pueda cuidarme, para que yo pueda protegerme, para que yo pueda experimentar amor propio y autoestima. Autoestima y amor propio son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Autoestima es la creencia y amor propio es la comprensión de esa creencia. Recuérdenlo, comprensión es conocimiento más acción. O sea, al momento en el que yo voy a estar experimentando el amor propio, por supuesto que ya no nada más se queda en la creencia, sino que yo ya estoy actuando, ya hay acción, o sea, ya estoy haciendo algo por mí, ¿sí? Yo este ejemplo lo pongo, ya es muy trillado, ¿sí? Pero es mi ejemplo, digámoslo así, ¿sí? Es como si te aventaras, un curso completo de hacer hot cakes y ya te aventaste hot cakes 1, 2, 3, 4 con la cereza, con fresa, con Nutella, pero nunca haces los hot cakes. Esa parte es la autoestima, sí, por supuesto, es poderosa una creencia, nada más que la creencia, desde este punto de vista positivo, es interesante llevarla a cabo. Por ejemplo, eh, yo lo he comentado, el día de hoy yo tengo nuevos paradigmas. Los paradigmas no son malos ni son buenos. Hay paradigmas funcionales y paradigmas que ya no son funcionales. El día de hoy yo tengo un paradigma que es mínimo leer una hoja de un libro diario. Ese es un paradigma que yo me he puesto. Por supuesto que en la mayoría de veces, eso sí es importante decirlo, pues no nada más leo una hoja, me aviento, pues algunas hojas más, ¿sí? Y que por supuesto me puedan nutrir, ¿para qué? Para que yo pueda cambiar la forma de ver las cosas. Si tú cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Silvia López Monsalvo, hola, muy buenas noches a todos, sin perderme tu sabiduría, Willy, muchas gracias, mi querida Silvia. Chucho Escamilla dice, saludos, amigo Willy, desde Puerto Escondido, Oaxaca. Gracias, mi querido Chucho, ahí estamos en contacto en el WhatsApp. ¿Qué tal el calor allá, mi querido Chucho? ¿Qué tal el calor allá? Has de estar sufriendo allá, me imagino que está cerca la playita, ahora sí que playa, arena y sol, ¿sí? Te mando un gran abrazo, mi querido Chucho. Guadalupe Hernández, gracias mi querida Guadalupe, dice hola, buenas noches, gracias Guadalupe, gracias por estar aquí. Les pido por favor si pueden compartir el link, si pueden compartir la transmisión para que pueda llegar a más personas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el miedo no es ni bueno ni malo, el miedo es una emoción. Y desde este punto de vista, pues las emociones no tienen nada de buenas ni nada de malas,
¿sí? Las emociones se sienten, las emociones se gestionan, hay emociones agradables, desagradables, positivas, negativas, o en este contexto, pues funcionales, o bien que no me están funcionando. Las emociones, parte muy elemental, parte muy elemental del camino de recuperación. El que yo pueda mirarme hacia adentro y yo pueda identificar lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy percibiendo, parte elemental de la gestión de las emociones, de la inteligencia emocional. Recuérdalo, las emociones no se manejan, las emociones no se controlan, ¿sí? Las emociones se gestionan, se sienten. Muchas veces le rehuimos a eso, muchas veces le estamos rehuyendo o le huimos a sentir las emociones. Esto es algo bien, bien, bien interesante, muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en determinado momento, todo lo que yo he experimentado, todo lo que yo he vivido, lo determina una emoción. Lo determina una emoción. ¿Qué tal reaccionas? ¿Qué tal reaccionas cuando no estás de acuerdo con algo, especialmente con tu familia, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus padres? ¿Qué tal reaccionas? Esa parte, si te pones como chango con ataques, te pones agresivo, o muchas veces dicen, no, yo no me pongo agresivo. Sí, pero la indiferencia también es una agresión pasiva, pero no deja de ser agresión. Y ese tipo de agresión me atrevo a decir que es más cruel, más pueril, digámoslo así, en este contexto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a comenzar desde este punto de vista. Vamos a analizar los juicios o vamos a analizar lo que es el juicio desde que somos niños, desde que nacemos, digámoslo así, y cómo en el entorno y, y, y tocando el tema de la mecánica de la mente, de las realidades, de las verdades, de los eventos, de los datos, o sea, cómo ha afectado en mí el que yo todavía esté en esa posición de juzgar, ¿sí? Porque no es que yo juzgue al vecino, no es que yo juzgue a mi amigo, a mis padres, a mis hermanos, no. Al primero que juzgo, pues por supuesto que es a mí, ¿sí? Y recuerda que existe una ley antibiológica, o sea, ¿cuáles son esas leyes antibiológicas que tienen que ver con el juicio? Una ley antibiológica muy importante es, número uno, lo que condenas, una condena es un juicio. Lo que condenas te condenará y en lo que más juzgas, en eso te convertirás. Esto es algo bien interesante. Por eso yo utilizo mucho el término la observación. Es muy importante que yo pueda observar lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy percibiendo, porque en cuanto yo comienzo a juzgar, en cuanto yo comienzo a criticar y a condenar, por supuesto que hay algo que yo necesito analizar, ¿sí? Porque es una energía, dice Alice Miller. Alice Miller dice una belleza para mí, dice, aquel juicio, aquella persona que emite un juicio, esa energía, tarde o temprano, va a regresar a ella. ¿Sí? Esto es algo bien interesante. Aquella persona que emite un juicio es una energía, ¿sí? Digamos que es una maldición. Fíjense bien, la palabra maldecir la hemos como que estigmatizado mucho. Maldecir es una palabra compuesta, ¿sí? Maldecir. Maldecir. O sea, que estamos hablando, que estamos emitiendo una comunicación mal desde este punto de vista, desde este contexto. O sea, no tiene nada que ver con que te hagan una maldición y todas esas series toda esa serie de creencias, porque son creencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo emito un juicio, pues es una maldición porque estoy maldiciendo. Estoy maldiciendo, pero es una energía, porque la digo desde mis emociones. Esta es parte muy interesante. Entonces, ¿qué quiere decir? Desde niños nos enseñaron que no debíamos de ser una carga para los demás. Esto es algo que a muchos de nosotros nos comenzaron a transmitir, lo comenzamos a oír desde nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, aquellas pláticas de los papás con los abuelos, ¿no? Muy armónicas. Bueno, yo sí llegué a observar algunas pláticas que no fueron, o sea, estoy siendo irónico, pero esas pláticas en donde pues, y más si había alcohol, pues por supuesto que pues por supuesto que no terminaban en un punto de madurez o de sabiduría, no era a la chingada todos
Y entonces, ¿a qué me refiero? En ese tipo de pláticas, pues bueno, empezamos a comprender que desde niños nos enseñaron que no deberíamos de ser una carga para los demás con nuestros problemas. Además, nos dijeron que de cualquier modo casi todo es nuestra culpa, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con la mecánica de la mente? Porque la mente va a va a asociar siempre el pasado. Entonces, desde pequeños nos empezaron a inculcar, pues que teníamos una responsabilidad, pero no no en este sentido, sino una culpa, ¿sí? Y yo creo, y bueno, no creo, la culpa se vuelve adicción. Y cuando la culpa se vuelve adicción es porque yo no hago consciente lo que es dolorosamente inconsciente. Esta es una parte muy interesante. Cuando la culpa se vuelve adicción es porque no ha habido un autoconocimiento, es porque yo no me conozco. Si yo no me conozco, no me voy a comprender. Y si no me voy a comprender o no me comprendo, no me voy a poder aceptar. Y si no hay una aceptación verdadera, o por lo menos que yo comience en este camino de la aceptación, pues no va a haber una transformación. No va a haber aquello que tanto deseo. No va a haber aquello que yo he hecho, que yo he visto en perspectiva, como el poder tener una pareja, como el poder tener una casa, un auto, no sé, algunas metas que nos ponemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por supuesto, la culpa es colectivo. Decía Jung que nosotros tenemos un inconsciente colectivo, una memoria colectiva, ¿sí? Yo me atrevo a decir que por lo menos aquí, la sociedad mexicana, un niño ya nace desde su memoria celular con la culpa, ¿sí? Porque desde el momento en el que ya repetitivo por mi culpa y por mi culpa y por mi propia culpa, el otro día lo estaba mencionando todo ese verso porque me lo aprendí, ¿sí? Yo creo que la mayoría, venimos de esta filosofía o de esta religión católica, que por supuesto que yo no digo que sea buena o mala, ni la estigmatizo, ni mucho menos. Yo amo ir a las iglesias católicas, no profeso esa religión, no soy católico, pero sí me gusta mucho ir a esas iglesias, me causan mucha paz. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? La culpa es una creencia muy poderosa que traemos ya, una memoria celular, porque ya la traemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde el momento del choque del esperma con el óvulo, pues en ese momento ya todas las memorias, las improntas se les dice. Impronta es la primera impresión. Impronta quiere decir primera impresión, primera huella, una huella neuronal, una memoria neuronal. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, Nos enseñaron que casi todo es nuestra culpa y luego, mira, si fuiste la oveja negra de la familia, pues olvídate, ¿no? Yo creo que amanecías con culpa, desayunabas con culpa, comías con culpa, te bañabas con culpa. O sea, la verdad es que esta parte es muy interesante. Dice Jorge Bucay, los tres enemigos más poderosos del ser humano, los tres enemigos del ser humano para experimentar la felicidad, culpa, miedo y vergüenza. Por supuesto que es un miedo descoyuntado y es una vergüenza recurrente. La vergüenza recurrente la desarrolla muy asertivamente. A mí me agrada mucho este libro de John Bradshaw. A mí ¿cómo puedo? Sí, me gusta, me apasiona realizar talleres del rescate del niño interior, porque por supuesto yo he encontrado mucho ahí. Yo he encontrado demasiado en la figura psicológica del niño interior, todos los lunes de 5 a 7 de la noche, entre otras cosas, ahí en la comunidad terapéutica La Banet 4 y 5, pues ahí estamos desarrollando lo que es la figura psicológica del niño interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Además nos dijeron que de cualquier modo casi todo es nuestra culpa, entonces ¿para qué recurrir a otro? O sea, ¿para qué recurrir a las preguntas? ¿Para qué recurrir a la investigación desde niños? Aprendimos la lección, hicimos la cama y ahora tenemos que dormir en ella. O sea, ¿a qué se refiere? Hicimos la cama y ahora tenemos que dormir en ella. O sea, yo comprendí, mi sentido de abstracción, absorbí todo aquello que a mí no tanto me dijeron, sino me proyectaron. ¿Sí? Esto es algo bien interesante. El niño no aprende de palabras, el niño aprende de hechos, el niño te observa. ¿Sí? Les voy a contar algo que me sucedió ayer, la verdad me voy a balconear. Ya era un poco noche y le dije a mi esposa, le digo, oye, vamos al cajero. Le digo, vamos al cajero porque mañana tengo cosas que hacer, ando un poco atareado
le digo, y no me va a dar tiempo, entonces ya era un poco tarde, 10, 11 de la noche, y le digo, vamos al cajero, sí, vamos al cajero, ¿no? Entonces, aquí la avenida donde transitaba para ir al cajero, pues ya estaba muy sola, ya estaba muy, o bueno, casi ya no había coches, ya la gente casi, ya no estaba. Entonces, compañeros, a mí se me hizo fácil, se me hizo fácil pasarme un semáforo. Y digo, el semáforo era para los transeúntes, para las personas, los transeúntes. Ay, ya me trabé. Bueno, para que pasen las personas, ¿sí? Entonces, me paso el semáforo en rojo y luego mi lucecita es mi hija, tiene 6 años, mi lucecita me dice, oye papá, ¿por qué te pasaste el semáforo si estaba en rojo? Puta. Fue un silencio así como de 5 segundos. Fue un silencio así de puta, ¿qué le contesto? ¿Qué le contesto? Porque ella está aprendiendo de lo que está viendo. Y le digo, mira, me percaté que no había gente, me percaté que no había coches y decidí pasarme el semáforo. ¿Sí? No me dijo nada, pero yo venía, bueno, yo creo que ese transcurso, porque me tardé como 10 minutos en llegar al llegar al cajero, y en esos 10 minutos o hasta menos, dije, puta, pero ella está observando y lo que yo le diga, no, la verdad es que sí, me dio culpa, ¿sí? O sea, me sentí culpable, ¿sí? Por eso hay algo que se llama discúlpate, discúlpate, o sea, no me iba a disculpar con ella, pero sí era importante recapitular. Si tú te sientes culpable, si tú sientes que tienes una culpa tóxica, una vergüenza recurrente, es bien importante que te recapitules. Recapitúlate. Si tú eres una persona que sientes mucha culpa por tus hijos y por tu pareja y por muchas situaciones, pues entonces es muy importante que te recapitules. Porque solo el que se conoce se comprende. ¿Sí? O sea, necesitas comprenderte. Entonces, ¿qué pasó? Desde este punto de vista de la culpa, ¿qué pasó? No me dijo nada mi niña. Dicen que a un niño lo que pregunte, ni más ni menos. Ella se quedó satisfecha con lo que yo le dije. El problema era el adulto. El problema era el adulto, porque mi hija, o sea, un niño no tiene todos los inventarios mentales que ya tiene un adulto. Y más allá, la verdad es que a veces el conocimiento mal manejado, ¿sí? En lugar de hacerte crecer, pues la verdad es que a mí me ha pasado, entras en situaciones o en circunstancias en la que ya no sabes si es de Team Marín o si fue TT, ¿no? Porque la verdad es que sí, a veces, por lo menos a mí sí me ha sucedido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros desde niños, pues bueno, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, incluso sin que nos dijeran. Incluso sin que nos dijeran, ya sabíamos que teníamos que estar callados, ya sabíamos que no teníamos que hacer caras, ya sabíamos muchas cosas por las que en la vida adulta, por supuesto, me cuesta mucho trabajo poder discernir lo que estoy sintiendo porque estoy en la posición del juicio, porque estoy en la posición de que me estoy juzgando, estoy en la posición de que muy probablemente derivado de este juicio, derivado de las críticas, pues me siento avergonzado, ¿sí? Entonces, ninguna de las enseñanzas anteriores tiene el mismo valor. O sea, ninguna de las enseñanzas anteriores tiene el mismo valor. ¿Desde qué punto de vista? Quienes nos enseñaron se equivocaron en esto. ¿Por qué? Porque es una necesidad de ser perfecto. La necesidad de ser perfecto y de tenerlo todo es manifestación de una necesidad mayor, la aprobación. Muchos de nosotros experimentamos en una primera infancia, en este caso, o en la infancia, pues pudimos haber experimentado lo que es la aprobación, el que nosotros estemos buscando denodadamente lo que es la aprobación derivado de lo que vimos, de lo que nos enseñaron no tanto con las palabras, sino con los hechos. Entonces, la mayoría de nosotros aprendió en la infancia que la aprobación de nuestros padres y de otras personas mayores, tíos, hermanos, gente cercana, gente que nosotros la visualizábamos como una autoridad, era necesaria para ser buenos niños, ¿sí?
Esta parte es muy importante, o sea, la mayoría de nosotros en la infancia aprendimos que la aprobación de nuestros padres y de nuestros mayores era necesaria para ser buenos niños. Y fíjense, esto podemos hacerlo, podemos sacar varias ramitas, digámoslo así, ¿sí? Porque el día de hoy, ¿qué tal vives con tu relación? ¿Cómo estás en tu relación de pareja? ¿Cómo estás en la relación con tus hermanos? ¿Cómo estás en la relación con tus padres? ¿Sí? De verdad, hace ratito estaba viendo una imagen que decía de Albert Camus, y decía Albert Camus, la gente gasta una energía increíble en tratar de ser normal. Fíjate, ahí te va otra vez. La gente gasta una energía increíble en tratar de ser normal, normal, no natural, ¿sí? Lo normal es como a ti te metieron ese chip. Debes de ser normal. No te rías así. Tienes que usar estos zapatos, tienes que usar estos pantalones, tienes que usar esta blusa porque eres una niña. ¿Por qué escoges ropa negra? Si tú eres niña. Me voy a permitir leer algunos, por favor, porque se van conectando y después ya me gana la plataforma y ya no los puedo leer. Dice mi querida Vera Tobón, hola, muy buenas noches desde Michigan. Mi querida Medellín Betty Tello, buenas noches, padrino, y a todos el grupo, gracias. Mi querida Karen Curiel, Karen, gracias desde Toluca, me parece, Karen. Hola, hola, buenas noches, Josefina Contreras desde California. Dice, hola, buenas noches, grupo Willy, y aquí saludos, gracias. Mi querida Lupita Vera Colín dice linda noche, o como decían algunos papás, pórtate como Dios manda. Ah, chinga, ¿dónde? No me estoy burlando, me dio risa, me estoy riendo. Ah, chinga, ¿dónde escribió eso Dios, no? ¿Cómo se debía comportar uno? Es que de verdad que sí es increíble. Gracias, Lupita, gracias por hacer este comentario. De verdad es que sí es bien importante, ¿sí? Pero es de generación en generación, en generación, en generación, en generación, en generación. Yo el día de hoy escucho mucho a José Luis París, se los recomiendo. Y por supuesto lo escucho y lo sigo con las citas de libros y con las citas bíblicas. José Luis París es un psicoanalista, es un psicólogo psicoanalista y él se ha dedicado a investigar durante más de 20 años la vida de Jesucristo, ¿sí? Entonces él cita libros, citas, valga la redundancia, citas bíblicas, ¿sí? En donde podemos descubrir lo que fue la verdadera vida de Jesucristo. Sí, el comentario que hace mi querida Lupita, dice, pórtate como Dios manda, chinga, ¿dónde escribió Dios cómo se debía comportar uno? Claro, de verdad, sí, hay niños que si tuvieran el valor, contestarían así. O sea, hay niños que si tuvieran el valor, contestarían de esta forma. Es que Dios te está viendo, pues que se tape los pinches ojos. Perdón por la expresión, ¿sí? O sea, desde este contexto de las creencias, es que Dios se va a enojar, pues que experimente su inteligencia emocional, como nosotros la experimentamos. O sea, por supuesto, no desde el punto de vista, no desde el punto de vista negativo, atacando a un poder superior, no, ni atacando a la creencia, simplemente darle el giro. O sea, no es que Dios se enoje, no es que Dios te esté mirando, pues por supuesto que son las creencias que nos dejaron, ¿sí? Incluso nos dejaron una creencia en donde te tienes que portar bien, porque si no Santa Claus no te trae nada. Tienes que ser un buen niño para que los Reyes Magos te puedan traer algo, ¿sí? Y muchos de nosotros, por eso era mágico eso, porque sabíamos que nos portábamos de la chingada, ¿sí? Y aún así nos traían. Entonces, yo tengo una facultad, compañeros, no sé si sea facultad, pero yo puedo sentir la emoción que sentía al ver unos globos cuando yo era niño. O sea, yo puedo sentirlo. No sé si es una facultad. No lo sé, pero yo tiendo mucho a... Yo veo un globo y me transporto a mi niñez y siento lo que sentía al ver un globo. Y la verdad es que se siente padre. Ah, bueno, pues con los Reyes Magos, pues yo recuerdo que bajaba y yo sentía muy hermoso, yo sentía muy bueno, o sea, lo puedo sentir, porque decía, puta, a pesar de que me porto bien mal,
Porque bueno, el día de hoy por ignorancia lo sé, pero pues me decían es que te portas muy mal y eres un niño malo y todas esas circunstancias que por supuesto el día de hoy me hago responsable. He podido hacer las paces gracias a mí, gracias a Dios y gracias a mi familia. He podido hacer las paces con mis padres, he podido hacer las paces con mis hermanos. Y si en este contexto tú no has podido hacer las paces, pues bueno, es importante acudir a una ayuda profesional, ¿sí? Existe la terapia de familia. Tu servidor ha podido y ha tenido esa capacidad y por supuesto por invitación también. Oye, ¿qué te parece una terapia familiar? Pues juega, dale. Ahora sí que jálate, ¿no? Vamos a darle con todo. Porque es importante, muy, muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir? La mayoría aprendió en la infancia que la aprobación de nuestros padres pues era necesaria para ser buenos niños. Pero ¿desde qué punto de vista? O sea, ¿quién dijo ser buen niño? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Yo he puesto un ejemplo muy, muy, a lo mejor un poco, extremista, ¿sí? Y por supuesto yo lo escuché, pero no existe lo bueno ni lo malo. Cuando estoy en alguna conferencia, en algún compartimiento, digo, ¿matar es bueno o matar es malo? Yo creo que no es bueno ni malo. En determinadas circunstancias, yo creo que muchos lo haríamos. De lo que se trata es de evitar enjuiciar, de evitar condenar. Es que matar es malo, es que matar es bueno, dependiendo de la perspectiva. Entonces, para evitarnos el conflicto, simplemente podemos decir, esto es y se acabó. Esto es y se acabó, ¿sí? Porque entonces yo voy a crear una realidad distorsionada. Voy a pasar por la realidad aparente, la realidad distorsionada, porque muchos vivimos en la realidad distorsionada. Recuérdalo, tu realidad proviene de un evento, pero el evento no tiene nada que ver con la perspectiva de ese evento. Pero nada más con que haga clic con situaciones que tú estás experimentando, tú estás viviendo en el presente, tu realidad se va a tornar desde el mismo momento y desde el mismo modo que en el pasado. Por eso Neil Donald Walsh, esto yo lo he aprendido de Neil Donald Walsh, los tres los tres tiempos los estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Y también lo decía Buda, ¿quieres ver tu presente? Mira tu pasado. ¿Quieres saber tu futuro? Mira tu presente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu pasado es tu futuro y tu futuro es tu pasado. Esta parte es muy importante. A muchos nos dijeron que existe un ser llamado Santa Claus, lo que estábamos comentando, que hacía una lista y revisaba dos veces la lista porque no la revisaba una vez, la revisaba dos veces para ver si eras un niño bueno, si eras un niño malo. A otros nos contaron que Dios nos ama y nos cuida, pero que igual juzga, ¿sí? Estamos viendo el tema de los juicios. Elimina los juicios y tu realidad se transformará, ¿sí? O sea, ¿qué nos proyectaron? Un Dios castigador, un Dios que enjuicia, un Dios que condena, un Dios que es bullerista, que nada más te está viendo. Puta, y mira, si eres adolescente o los que fueron adolescentes y pues bueno, tuvieron padres que estaban allí en la iglesia, no sabes, no sabes la manera en la que para un adolescente es muy dañino, ¿sí? Que tenga este tipo de creencias. Pues en la adolescencia es donde te estás conociendo. En la adolescencia es en donde te estás tocando, en donde quieres ver, tocar, o sea, quieres muchas cosas. Claro, tienen que ver con la sexualidad, por supuesto. ¿Sí? Entonces, imagínate, nos inculcaron un Dios que se supone que no le gusta la sexualidad, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron para que eh, ¿qué fue lo que hicieron personas para que pudieran apartar la sexualidad de Dios? ¿Qué fue lo que hicieron algunas personas para apartar la sexualidad de Dios? El celibato. El celibato. Hubo personas que inventaron, que desarrollaron, lo inventaron, sí, es una creencia y por supuesto pues es un método, sí, pero hubo personas que inventaron el celibato para que pudieran apartar la sexualidad de Dios y así no pudieran conocer cómo Jesucristo experimentaba la sexualidad,
¿sí? Esto es algo bien interesante. Entonces, eh, todo lo que nosotros hacíamos, todo lo que nosotros experimentábamos, desde este punto de vista de la culpa y de la vergüenza, muchas veces lo decíamos, es que lo estoy haciendo mal, es que yo soy malo, eso tiene que ver con la vergüenza recurrente. La vergüenza recurrente es un estado, ¿sí? Es un estado emocional en donde no te das la sobe para nada, ¿eh? Y es inconsciente, es inconsciente. Dice Vera Tobón, ojalá más personas abran su mente, vean la terapia como un básico para la salud y normalicemos ir a terapia tanto individual como familiar. Sí, efectivamente, mi querida Vera Cummings, o mi querida Vera, se me quedó el de Vera Cummings. Gracias, mi querida Vera. Claro, por supuesto. Y en este contexto positivo de normalizar, este, me estoy riendo por un comentario de mi querido Tomás. Dice Tomás, saludos, le acabas de destruir su creencia, Reina. No, 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 les mando un gran abrazo, mi querido Tomás, mi querida Reina. Nos vemos el lunes ahí en la comunidad terapéutica. Reina es una persona que expande la conciencia, expande su conocimiento y por supuesto lo vas a ver discernir. ¿Sí? Claro, por supuesto, dice Vera, es importante normalizar, o sea, normalizar en este contexto positivo. Claro, claro. O sea, si yo estoy viendo que mi familia se está desmadrando, puta. O sea, y mucha gente dice, es que antes no se estilaba la psicología. Pues porque no había la información. O sea, puta, si hubiera habido esa información, te aseguro que mucha gente hubiera tomado esa opción, ¿sí? O sea, mucha gente dice, es que antes no había esto, antes no había el otro, por ejemplo, los ortodoxos, ¿sí? En los grupos, es que, ¿para qué la psicología en el grupo? Hay que seguir como los viejos o los anteriores, pues por eso, porque son viejos, porque hay paradigmas que ya no funcionan. Entonces es importante, como dice Vera, expandir la mente, expandirte en conocimiento. ¿Para qué? Pues para que puedas mirar hacia adentro y por supuesto focalizar lo que de verdad importa. Aleli Ruggiero dice, a mí me dijeron Dios te va a castigar si te portas mal. Puta, fíjense bien, los padres irresponsables, ¿no? O sea, pinches irresponsables, perdón por la expresión, pero o sea, le dejo la responsabilidad a alguien, ¿sí? A un poder superior, o sea, le dejo la responsabilidad que a mí me corresponde y yo por huevón, o el padre por huevón y por alcahueta, no pone límites. Entonces le digo, si te portas mal, Dios te va a castigar. O sea, esta parte es interesante. Mejor es importante que tú puedas poner primero límites a ti, ¿sí? Porque hay algo bien interesante. Poner límites no nada más es ponerlos a lo tonto. Poner límites es saber que se va a mover la estructura, ¿eh? Por eso ahí es donde la puerca tuerce el rabo cuando alguien entra a terapia. Por eso a muchos, dice Bill W., el ser humano le huye al dolor como a la misma peste. Porque cuando una persona entra a un proceso terapéutico, duele, pero es un dolor que sana. Pero estas personas pues no conocen la mecánica de la mente y lo que les suena es no dolor, híjole, no en la madre, no, así las cosas han sido y así van a ser siempre, ¿sí? O sea, es importante, muy importante. Y fíjense, así el amor, o sea, yo tenía que portarme bien, el niño se tiene que portar bien, el niño tiene que ser como mamá dice, como el papá dice, la niña que comienza a crecer y observar su cuerpo y en determinado momento puede decir, ¿sabes qué, mamá? A mí no me gusta el género opuesto a mí, me gusta el género, ¿sí? De mi mismo género, ¿sí? O sea, en ese momento los padres comienzan a juzgar. Entonces comienzo a experimentar o los adolescentes, los niños comienzan a experimentar que para que me amen necesito ser como el otro. O sea, para que a mí me amen necesito ser como me están diciendo, valga la redundancia, ¿sí?
Dice mi querida Josefina Contreras, mi querida José, te mando un gran abrazo. José, deseo te encuentras muy bien. Dice, en experiencia propia en México algunos tenemos mucho prejuicio. Tratándose de religión, te ven como un hereje si tienes diferentes pensamientos. Cuando te crearon católicos y tratándose de psicólogo, creen que los únicos que vemos un psicólogo somos los locos. Bendita locura que me ha hecho dejar carencias y por supuesto creencias y sanar heridas de mi infancia. Sí, por supuesto, mi querida José. Te mando un gran abrazo, José. Sí, por supuesto. Silvia López Monsalvo, hay que actualizar la mente y desestructurar los acuerdos que me inculcaron en la niñez. Ahorita que Silvia mencionó los acuerdos, pues es muy importante que podamos seguir esa filosofía de los 4 acuerdos. Yo he hecho transmisiones en Alabanet, en Mente, Creación y Psicología de los 4 acuerdos, ¿sí? Porque el que yo pueda... ¿Por qué el tema de los 4 acuerdos? Bueno, porque Miguel Ruiz habla de todos los acuerdos o de casi todos los acuerdos que nosotros hicimos, porque hay una parte bien interesante. Dice Miguel Ruiz, un ser humano, lo más cruel de un ser humano, una de las cosas más crueles del ser humano, ¿sí? Es, por ejemplo, que tu papá o tu mamá te pendejen, ¿sí? Pero llega un momento en la que tú le quitas la estafeta y literal le dices a tus padres, muchas gracias, 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 gracias por pendejearme y permitirlo, ahora yo me voy a pendejear. ¿Sí? O sea, por eso se llama los 4 acuerdos. ¿Por qué? Porque Miguel Ruiz invita a hacer 4 acuerdos, ¿sí? ¿Y qué sucede con los otros acuerdos que hicimos? Romperlos. Romper acuerdos de abandono, romper acuerdos de juicio, romper acuerdos de culpa, romper acuerdos de que yo no valgo nada, romper acuerdos de que yo no soy lo suficiente, romper un acuerdo, por ejemplo, este acuerdo es un acuerdo bien poderoso. Necesito una pareja. Necesito afanosamente una pareja, ¿sí? Y recuerda algo, cuando tú ves algo con necesidad, más lo alejas, entonces te empiezas a resistir. Y dice Jung, a lo que resistes persiste. Entonces te comienzas a frustrar, te comienzas a encabronar y por supuesto que eres una neurótica o un neurótico en potencia, ¿sí? Hay que actualizar la mente, dice Silvia, claro, desestructurar los acuerdos, romper acuerdos y hacer nuevos acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, un acuerdo muy válido es, yo no necesito de nadie. O sea, desde el punto de vista sano, claro, claro, yo convivo con amigos, con mi jefe, con mi esposa, con mis hijas, o sea, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto hablo? En que no necesito que nadie me complemente o me complete, ¿sí? O sea, no necesito mi media naranja, ¿sí? En este contexto lo menciono. Ese sería un acuerdo increíble. Muchos hemos trabajado en eso. Yo no necesito una pareja. Puede ser un deseo, pero no una necesidad. Yo puedo tener el deseo de compartir mi vida con alguien, pero no va a ser una necesidad, porque si yo lo veo como necesidad, lo voy a alejar. Lo voy a alejar cada vez más. Es que necesito dinero, pues ya lo estás alejando. Es que necesito que te portes bien, hija. Puta, prepárate para los desmadres que vienen con tu hija. Dice Medellín, eso estaba leyendo hoy, padrino. ¿Qué daño hacen nuestras palabras? Hoy me doy cuenta que daño hice. Claro, mi querida Medellín, aquí lo importante es hacernos responsables. Miguel Ruiz habla de esta parte. Miguel Ruiz habla de el mitote, ¿sí? Y de la maldición. Miguel Ruiz lo maneja igual, como maldecir, ¿sí? Él pone un ejemplo muy hermoso, pone un ejemplo de una niña de unos 12, 13 años, y la niña está cantando en su cuarto y con su micrófono y bailando y hasta se peinó y se puso su vestido y está bailando, pero en eso entra su mamá y ese día su mamá tuvo un día muy estresante, su jefe pues le puso mucho trabajo, cometió algunos errores, no lo supo gestionar con sus emociones, entonces llega a la casa, dice Miguel Ruiz en este ejemplo, y pues la mamá viene muy abrumada y al escuchar a su hija le dice, cállate, ¿qué no ves que cantas bien pinche feo? O sea, la niña ahí ya hizo un acuerdo con ella. Y dice Miguel Ruiz,
la niña jamás volvió a cantar. Porque le compró esa idea y por supuesto, pues no te lo está diciendo el vecino, te lo está diciendo tu mamá, tu papá. Por eso esa gran importancia de poner atención a lo que les decimos a nuestros hijos. Más allá, más profundo, pon atención a lo que te estás diciendo a ti, porque muchos nos quejábamos, es que a mí me pendejeaban mucho, es que a mí me abandonaron, es que a mí me rechazaron, es que sí, pero el día de hoy se te cae un vaso o se te cae algo y luego dices, ay, qué pendejo. ¿Sí me explico? ¿Sí soy claro? Dice Vera Tobón, yo siempre digo que soy católica falsificada. Ah, caray, porque me gusta practicar mi religión, pero no estoy de acuerdo con muchas de sus creencias. Así que solo tomo lo que me sirve para mi vida, respeto otras religiones, creencias y a la gente que no cree en nada. Claro, por supuesto, mi querida Vera. Yo creo que ahí está la parte de la sobriedad. Yo creo que ahí está la parte de la sobriedad. O sea, dice el doctor Elizondo, José Antonio Elizondo López, quien desarrolló lo que es la borrachera seca. Dice José Antonio Elizondo, la sobriedad es la suma de abstinencia más madurez emocional. ¿Sí? Y yo lo veo de esta manera. La abstinencia está aquí, pero la madurez emocional está acá, ¿eh? Pues eso es algo bien importante, muy interesante. Llegar a la madurez emocional es un trabajo 24/7. Un trabajo 24/7. Dice Mía Uicap, mi hijo casi lo estoy obligando a asistir a un grupo por su adicción. ¿Será que estoy mal? Porque siento que no le gusta y eso me enoja. No me puedo controlar y me molesto con él. Mi querida Mía, la que es importante que acuda a un grupo, pues eres tú. ¿Sí? Eres tú, mi querida Mía. Es importante que tú acudas a un grupo, que busques una psicoterapia para que puedas trabajar esta parte de la codependencia. ¿Sí? Tú tienes manifestaciones de la codependencia y la verdad voy a ser honesto, muy pocos resultados en un grupo de autoayuda y no por menospreciarlos, no, 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 no. Pero en el grupo se trabajan otras cosas, no algo tan específico como la codependencia, a menos que estás en un grupo de codependientes anónimos. Y por supuesto también la sugerencia es estar en una psicoterapia, ¿sí? Entre más te resistas con tu hijo, Mía, entre más te resistas con tu hijo, menos va a querer ir al grupo y más le va a estar dando a la mota, al cristal, no sé qué tanto consuma. Dice Tomás Arredondo, gracias, siempre pensé que estaba mal por no coincidir con la religión de mis padres. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, mi querido Tomás. La verdad es que en la diversidad, la riqueza está en la diversidad. La riqueza está en la diversidad. Nuestro miedo a perder el amor es lo que provoca que no nos amemos a nosotros. Está hablando un poco de codependencia, ¿sí? O sea, nuestro miedo a perder el amor es lo que provoca que no nos amemos a nosotros mismos como quisiéramos que otros nos amaran. Fíjense bien, aquí hay un juicio bien, bien importante. O sea, aquí hay un juicio, ahí hay una idea, un prejuicio, decía Albert Einstein. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, claro, que tiene que ver con el agradarle al otro, que tiene que ver con que tengo que llenar sus expectativas del otro, ¿sí? Tiene que ver con la parte del control también, porque si yo lleno tus expectativas, tú tienes que llenar las mías. Puta, y lo más probable es que ese tipo de circunstancias pues acaben en mucha frustración, con mucho dolor y por supuesto con mucho sufrimiento. De este modo resulta fácil, perdón, de este modo resulta fácil caer en la autocondena, ¿sí? O sea, o en la autoconmiseración también. Dice Bill W., el placer deformado de la autoconmiseración y la autorresistencia. Nos hemos visto envueltos, nos hemos vuelto tan expertos en ello que hacemos el trabajo de los demás, aunque ellos pretendan hacerlo. ¿Les suena conocido? Los padres que experimentan con sus hijos las adicciones, vámonos más allá, ¿sí? Padres que les dicen mi niño. El otro día ahí en San José es un centro de rehabilitación donde estoy ahí militando. Yo soy el encargado del área psicológica. Fraternidad San José es un centro de rehabilitación para la recuperación de las adicciones, ¿sí?
Entonces me pidieron unos padres de un interno hablar conmigo, ya estuvimos hablando y me decía la mamá, sí, dices que ya ves cómo es este niño. Y le digo a la mamá, ¿y cuántos años tiene el niño? Y me dice 35 años y tiene 2 hijos. O sea, la verdad es que era la primera entrevista. Lo único que les dije es necesario que vengan a la terapia para que ustedes puedan conocer y poder desestructurar muchas creencias. Dentro de esas creencias es que tu hijo es un niño o sea, tu hijo tiene 35 años y le dices y le sigues diciendo niño, ay, mi niño, ¿no? O sea, casi, casi, ay, mi pendejo, ¿sí? O sea, tú mismo le expresas lo que tanto te molesta porque te estás resistiendo, ¿sí? Y una cosa es que tú puedas ayudar a tus hijos, pero dice el dicho, ay, recuérdenme ese dicho que dice que con el mazo dando, ¿no? O sea, tú los puedes ayudar, pero también que le chinguen desde este contexto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Nos hemos vuelto expertos en esta situación. O sea, expertos, ¿sí? ¿Expertos en qué? En estar observando al otro. ¿Sí? ¿Por qué no me puedo observar a mí? Estamos viendo el juicio y tiene mucho que ver con esta parte de las verdades, de las realidades, porque lo estamos desarrollando, lo estamos desmenuzando, porque vamos a llegar a lo que es la fisiología del alma. Vamos a ver la siguiente sesión, la fisiología del alma. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma cuando la comenzamos a combinar, cuando la comenzamos a integrar con la parte física, con la parte carnal, con la parte terrenal? ¿Sí? Porque tu mente es físico, la mente es física, pero el alma es energía, ¿sí? Y en este tema, la mente asocia el pasado, siempre la mente va a asociar el pasado. Por eso es bien importante, compañeros, cambiar la perspectiva de mi pasado. Cambia la perspectiva de tu pasado porque si no vas a estar condenado a estarlo repitiendo una y otra y otra y otra vez. Nada más nos pasamos identificando, ¿sí? O sea, ¿identificando qué? Pues lo que te dañó, pero no haces nada. Dice Vera Tobón, el poder de las palabras es muy fuerte, como bien dices, Willy. Si no lo creen, chequen las investigaciones de Masaryk Emoto, sí, y su estudio con agua y las formas que esta toma dependiendo de sí, es la prueba del agua, así se llama la prueba del agua, Masaryk Emoto, la prueba del agua, así se llama, está en YouTube, ¿sí? Y también hay otros experimentos en donde ponen agua en vasos, en diferentes vasos, y el poder de la palabra, o sea, cómo le hablan al agua, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, mi querida Vera, gracias por poner este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras divagamos como quiera que sea, hay algo bien importante, como quiera que sea, sentirnos culpables por provocar, porque ya dentro del juicio, fíjense bien, dentro del juicio hay algo bien interesante. Cuando yo comienzo a cambiar la forma de ver las cosas cambian de forma. Pero ¿qué quiere decir? El entorno comienza a cambiar y aquí viene algo bien cabrón, perdón por decirlo así. Pero muchos de nosotros nos sentíamos culpables. Muchos de nosotros nos sentíamos culpables de que las cosas ya estaban bien, ¿sí? O de que ya están caminando, no bien, sino pues ya más en equilibrio, ¿sí? Masuru Emoto, sorry, dice mi traductor, lo cambió. Ok, mi querida Vera pues maneja el inglés al 100%, ¿sí? Ahí vamos con las clases de inglés. Gracias, mi querida Vera. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos empezamos a sentir culpables. Nos empezamos a sentir culpables de qué? De que ya empieza a haber un equilibrio. No me digas que no te ha pasado, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que dice como que todo va bien, ¿no? Como que algo va a pasar. A lo mejor ya me voy a morir. Porque ya las cosas, no, hombre, unas cachetadas, pa. No, no, pero ¿qué quiere decir? Como quiera que sea sentirnos culpables por provocar un cambio, ya sea deseado o indeseado, ¿sí? O culparnos por no saber cuál es la causa,
es imposible imaginar que alguien nos pueda, de alguna manera, nos pueda querer, nos pueda amar. Pensamos que solo lo dicen, pues no podemos imaginarnos amarnos a nosotros mismos y nos perdemos dentro de la mente. O sea, ¿qué quiere decir? Traemos las creencias. Aquí viene lo importante de la psicoterapia. Aquí viene lo importante de trabajar en un grupo de autoayuda. O sea, compañeros, no es tanto lo que te sucedió en el pasado. No es lo que te sucedió. Es cómo tú lo ves, cómo tú lo percibes. No es lo que te sucedió, sino la perspectiva que tienes de lo que te sucedió. Ojalá fuera lo que nos sucedió. ¿De verdad? No es lo que nos sucedió, ¿sí? Porque si en determinado momento yo empecé a experimentar y me comencé a dar cuenta que no me dieron esta parte del eco emocional, no me dieron el rostro espejo, no me lo brindaron mis padres, claro, por ignorancia, pues entonces me lo empiezo a dar yo, pero ahí está la situación. Decía un familiar muy cercano, ahí está la chingadera, ¿sí? Ahí está la chingadera, ¿por qué? Porque en ese momento comenzamos a sentir culpa, nos empezamos a enjuiciar, no, ¿cómo yo me voy a querer? Por supuesto no lo decimos así consciente, ¿sí? Pero si pudiera hablar, diríamos, ¿cómo me voy a querer yo? ¿Cómo me voy a poner primero? Porque hay muchas creencias y lo he mencionado, es que primero mis hijos, no, la chingada, primero debes de ser tú. Primero debe de ser tus necesidades. Primero es importante cubrir tus necesidades, porque entonces te vas a resentir y lo vas a estar cantando a cada rato. Entonces mejor no des, ¿sí? Y hay dentro de un código andino, ¿sí? Un código andino, hay una parte que es la ley de la reciprocidad. Lo que te das, y lo que quitas, te quitas, ¿sí? Entonces esta parte es importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en el juicio? ¿Qué pasa cuando estamos en la condena? Perdemos la pista del verdadero yo. Perdemos la pista del verdadero yo. O bueno, desde este punto de vista, perdemos la manera de podernos experimentar individualmente. Dice Francisca Sánchez, hola amigos, saludos, gracias mi querida Francisca. Dice Rosalba Sánchez, hola, perdón, ya muy tarde, pero prometo ver el video. Mi querida Rosalba, no te preocupes, no te preocupes, aquí estamos, todavía falta un rato. José López, buenas noches a todos, gracias mi querido José. Entonces, ¿qué quiere decir? Perdemos la pista del verdadero yo, del mejor. Yo soy el mejor. Mientras divagamos en un trauma de nuestra historia distorsionada, mientras estamos divagando en un trauma de nuestra realidad distorsionada o de nuestra historia distorsionada, pudo jamás existir una persona peor. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando nosotros cometemos un error, luego lo asociamos con nuestra historia distorsionada. Por Dios, mira, yo muchas veces experimenté y yo muchas veces pensé que yo era lo peor. Y mi maestro, mi gran maestro, terapeuta, padrino, ¿sí? Me dijo, mira Willy, no le hagas a la mamada, no eres el anticristo, como no pudiste ser el mejor, ahora quieres ser el peor, ¿sí? O sea, no seas soberbio, no seas soberbio desde este punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a juzgarnos, comenzamos a decir, pudo haber algo peor que lo que yo hice, un fracaso mayor, un ser humano menos capaz, confiable, deseable y valioso. O sea, nos comenzamos a autoflagelar. Y de ahí, si no te sales de la demanda, de la posición de la demanda, pues vas a entrar a la posición de la víctima. Es que pobrecito de mí, es que por eso las cosas no me salen, es que soy re pendejo y por eso así y asado, pero es que si yo no hubiera experimentado esto y el conmiserado puede llegar al punto de decir, y es que si no hubiera existido Adán y Eva, ¿no? O sea, desde este contexto de la creación, casi. El que se conmisera es que si yo no hubiera nacido, puta, no chingues, eh, o sea, estás en la parte de la irresponsabilidad. Estás en la parte de la irresponsabilidad. Dice Carlita Morrison. Carlita Morrison, buenas noches aquí acompañándote tarde pero segura. Gracias, mi querida Carla. Lupita Moncada, eso es todo,
Mi querida Lupita Moncada, te mando un gran abrazo, Lupita. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo curioso es que sabemos lo que hacemos. O sea, lo curioso es que sabemos lo que hacemos, sentimos cómo nos condenamos y nos volvemos a condenar por hacerlo nuevamente. O sea, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Aquí la pregunta no es por qué lo hago, sino para qué lo hago. Esto nos aleja aún más de quienes somos. Esto nos aleja aún más de quienes somos. Y si alguien que no nos conoce bien pregunta, ¿qué nos pasa? Contestamos, nada. Solo es que me siento hoy diferente. Se me metió una basurita al ojo. Sí soy claro en este aspecto. O sea, el que nosotros estemos en el juicio nos aleja aún más de lo que somos. Nos está alejando aún más de lo que somos. Y por supuesto, si alguien llegara a preguntarnos qué es lo que nos sucede, simplemente contestaríamos, es que me siento un poco diferente. O sea, partimos de la base de poder conocernos, de poder identificarnos. La verdad es que el día de hoy, si alguien te pregunta cómo te sientes, y si estás en un grupo de autoayuda, más aún estás en un proceso terapéutico, la verdad es que es bien importante que tú sepas identificar qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que estás gestionando en ese momento. ¿Sí? Entonces, nada más cercano a la verdad, y como lo hemos mencionado ya en las transmisiones anteriores, lo sabemos en lo profundo de nuestro ser, sabemos que no somos así. O sea, sabemos en lo profundo de nuestro ser que no somos lo pendejo que nos decían, que no somos las malas personas que incluso yo creía. Lo sabemos en lo más profundo. Desconocemos el camino para regresar a quienes somos. No atinamos qué hacer. O sea, desconocemos el camino, pero también es importante decirlo, me conviene desconocer el camino. Es importante ser confrontativo conmigo mismo. Es que no sé cómo. Y luego, o sea, no sabes cómo y luego nos ponemos a llorar todos contigo o cómo. Es que no sé cómo hacerlo, pues investiga. O sea, investiga porque el conocer el camino, eso te va a llevar a regresar a ti. ¿Sí? Eso te va a ayudar a comenzar a experimentarte y regresar al ser. Regresa, en el ser no hay competencia, en el ser no hay culpa, en el ser no hay vergüenza, en el ser no hay temor. Esto es algo muy, muy importante. Empezamos a pensar que somos esa historia. Puta, esto es autodestructivo, señoras y señores. Tú no eres tu historia. Los que hemos pasado por las adicciones, trabajamos mucho con esta parte. Yo no soy las adicciones que viví. Y no nada más las de alcohol y droga, sino la codependencia, el creer que voy a ser feliz con una persona. Puta pinche creencia. A muchos nos tuvo de tapete. Digo, en este contexto de que yo no me hacía responsable, ¿sí? O sea, yo no comprendía esta parte, yo no comprendía esta parte de que necesitaba primero regresar a mí y después relacionarme con los demás para partir de mí, no para partir del otro o de la otra, ¿sí? Porque cuando decíamos es que me siento solo porque mi pareja me dejó, no, es que me duele que mi pareja no esté conmigo, me duele. No, a ti no te duele tu pareja. Es más, te puedo decir que a ti tu pareja no te importa. Lo que a ti te sucede es que te sientes desolado. Todavía no has cubierto, todavía no te has dado ese eco emocional, todavía no has ido a la profundidad de la huella del abandono, no tanto herida del abandono, sino no has ido a la profundidad de la huella del abandono y por supuesto rescatarte tú. El rescate del niño interior es individual, no tiene que nadie rescatarme, incluso si viven tus padres, ¿sí? Aunque tus padres te carguen como bebé y se chinguen unas 3 o 4 vértebras, porque nada más a eso te van a cargar, ¿sí? Y aunque te carguen y te digan, ay, mi vida, mi amor, tú puedes lograr todo lo que te propongas en la vida, ya no da el mismo resultado, eso lo tienes que hacer tú. Esta parte es muy, muy importante. Empezamos a pensar que somos nuestra historia. Voy a leer este comentario porque la verdad, pocas veces se conecta mi amigo y me da mucho gusto, mi querido Adrián. Adrián Martínez Floreán,
Saludos, querido Willy, dice, excelente programa, felicidades por tu canal, buena la terapia, gracias, mi querido padrino, ahí escríbeme, como tú me dices, amigo, padrino, gurú, chamán, psicólogo, mi querido Adrián, mi querido padrino, eres mi padrino, Adrián, y te mando un gran abrazo, amigo, muchas felicidades a tu nena, ¿sí? A Adrián, qué hermoso nombre le pusiste, Adrián. Muchas felicidades a tu nena, mi querido Adrián. Te mando un gran abrazo. Bendiciones para tu querida familia, para tu hermosa familia, para Adria, para su mamita, para tu esposa, mi querido Adrián. Bueno, entonces empezamos a pensar que somos esa historia. Empezamos a pensar que somos esa historia, pero aquí lo más cabrón, compañeros, es que nos conviene creerlo. Aquí viene la parte confrontativa de la psicoterapia. Porque si tú estás si tú estás en una psicoterapia con un psicoterapeuta, no tanto con un psicólogo, sino con un psicoterapeuta, o bien con alguien que tenga la experiencia para poder confrontarte de manera asertiva, ¿sí? Es bien importante y bien interesante confrontar esta parte. La psicoterapia no es ningún apapacho, ¿eh? Si a ti tu psicoterapeuta te apapacha, ve evaluando el cambiar de psicoterapeuta y que te confronte. O sea, me empiezo a creer mi historia, pero no soy el pobrecito, ¿eh? Puta, a muchos de nosotros nos convenía creernos nuestra historia. No nos hagamos. A muchos de nosotros nos convenía creernos lo que nos dijeron. Es que a mí me dijeron que era pendejo y me lo creí. Pues te conviene, porque entonces no estás llegando a tus metas, porque entonces estás justificando lo miserable que has sido contigo mismo. Esta parte es importante. Dice Francisca Sánchez, yo ya no me hago la víctima, les comparto antes, yo solo decía, era una niña muy abusada, pero por mi mamá y por mis hermanos. Ahora me hago responsable y me doy cuenta que también tuve cosas bonitas con mi mamá. Gracias a todos los compartimentos estoy sanando. Gracias, mi querida Francisca. Te mando un gran abrazo hasta allá, hasta los United States. Dice Vera, dice mi querida Vera, a ti felicidades por tu canal. Ya me suscribí, compañeros, suscríbanse y compartamos para que llegue todo este conocimiento a más gente. Sí, mi querida Vera, aquí está haciendo un comercial muy bello. Ya tengo mi canal de YouTube. Y la verdad quiero mencionar una persona que cómo me ha motivado, me motivó. Y ay, se me fue su nombre, también es de Estados Unidos, se conectaba muy seguido. Pero bueno, tiene un negocio en donde se le tiene que invertir tiempo en las noches. Lucy, mi querida Lucy Alonso. Lucy Alonso, si llegas a escuchar la transmisión, muchas gracias, mi querida Lucy. Lucy siempre me decía, haz tu canal, haz tu canal, haz tu canal, haz tu canal. Y miren, iba a decir que los tiempos de Dios son perfectos, pero no es cierto. Esa es una muleta que la gente ocupa, ¿sí? Cuando quiere justificar el postergar, el estar postergando. Y la verdad yo lo había postergado. La verdad yo lo había postergado. La verdad es que el día que hice el canal, una parte de sabiduría de mi poder superior tocó mi mente, tocó mi cerebro y la verdad dije ya, es momento de expandir el proyecto, es momento de expandir todo esto. Decidí hacer mi canal, por supuesto no es algo no es algo muy científico hacer un canal, pero tiene mucho que ver la energía, tiene mucho que ver cómo lo haces. Tiene mucho que ver cómo emprendes algo, aunque sea comprar un lápiz. Probablemente ese lápiz lo compres porque tienes en mente estudiar la universidad. Entonces la energía es poderosísima. Muchas gracias, mi querida Vera. Suscríbanse a Mente, Creación y Psicología en YouTube. Dice Francisca Sánchez, felicidades por tu canal. Yo también quiero un canal y también quieren estudiar para ser como ustedes. Mi querida Francisca, adelante, mi querida Francisca, si tú tienes proyectos, si tú tienes sueños y anhelos, adelante. No tanto para ser como nosotros, eso sí, importante decirlo, mi querida Francisca. Dice, ahora estoy estudiando inglés. Excelente, mi querida Francisca. Y yo creo que, Francisca, tú vives en los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, pues, yo creo que sí más o menos ahí lo manejas. Dice Miau Cap, gracias, sí regresé a un programa que tengo, solo que dejé de asistir porque lo cerraron por la pandemia. Dios te bendiga, mil gracias, mi querida Mía. Apertura la información, apertura la energía para que llegue ese grupo
no un buen grupo, un mal grupo, el grupo que te sirva a ti, donde estén aquellas personas que puedan ser asertivas contigo y que muy cariñosamente, muy amorosamente les llaman padrinos. Muy bien. Eh, que estábamos comentando, empezábamos a pensar que somos esa historia, que esa es la verdad y lo demás simulación. ¿Desde qué punto de vista se menciona esto? Lo demás simulación. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no sé si te ha pasado, a mí sí. La verdad es que me agrada balconearme porque yo enseño lo que tanto quiero aprender. No nada más. De verdad que esto lo hago porque para mí es terapia, porque me estoy escuchando. Y a veces digo, ay, güey, esto dije, ¿sí? Y el que tú hables te compromete y a mí me ayuda, compañeros. Entonces, ¿qué quiere decir? Pensamos que la historia es la verdad y que lo demás es simulación. ¿A qué me refiero? ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que estás en la terapia, estás en un grupo y las cosas comienzan a ir, empiezan a fluir de manera positiva? Y de repente dices como que esto es un sueño, como que esto no puede ser. O sea, y la mente comienza a decir, no, a ver, momento, y el ego, ¿no? El ego, no, acuérdate que tú eres pendejo, acuérdate que tú no puedes ser nada, o sea, acuérdate. Un saludo, mi querido Basurto, mi querido amigo, padrino, mi querido Basurto, un abrazo, mi querido Basurto, te mando un gran abrazo, amigo. Nos vemos mañana y ojalá te pueda ver, casi no te veo. Y no porque no vayas, sino porque los días viernes tú tienes algunos otros asuntos, pero por supuesto estás ahí en Fraternidad San José. Mi querido Basurto, te mando un gran abrazo, amigo. Ojalá te pueda ver mañana. Saludos al Basurtito, por supuesto, y a tu hermosa madre, mi querido Basurto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Lo demás es simulación. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces vamos fluyendo positivamente, pero hay algo. Lo de simulación es esto que muchas veces nos han dicho. A mí me lo han dicho infinidad de veces. A mí me lo han dicho infinidad de veces y también es importante que yo pueda abrirme. A mí me han dicho, créetela, cabrón, cree, créetela. O sea, cree esa parte que estás desarrollando de ti. Yo también te lo digo, no es simulación, créetela. Cree que ya eres una persona buena, importante y valiosa, ¿sí? Y que tienes todo el derecho de experimentar las cosas hermosas y bellas de la vida. Esto es algo muy importante. A mí me lo han dicho muchas veces. Créetela, cabrón. Créetela, Willy. Créetela. Y de repente me cuesta mucho trabajo. O nos cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Por eso hice mi canal. Por eso sigo en Mente, Creación y Psicología, porque es mi gran creación, es mi gran amor, desde el punto de vista, desde el orden del amor, ¿sí? Lo primero es lo que tú estás haciendo. Lo primero es tu negocio, lo primero son tus proyectos, lo primero eres tú. Créetela. Porque cuando no te la crees, trabajas para los sueños de otros. ¿Sí? Dice Javif, se me olvidó se me fue su nombre, Daniel Javif, a mí yo lo admiro, yo lo respeto, yo lo sigo, y dice Miguel Javif, en lugar de estar, en lugar de estar llenando currículums, en lugar de estar yendo a las empresas a llenar currículums, en lugar de estar yendo a las empresas a repartir currículums, mejor comienza a repartir la propaganda de tu negocio. Mejor comienza a repartir la propaganda, la publicidad de tu gran proyecto. Porque trabajas para el sueño de otros. Ni madres. Perdón, es que ya me conecté. ¿Sí? Pero ya basta de estar trabajando para los proyectos de otros. Claro, tú puedes contribuir para el proyecto de una persona y de ahí poder, en este contexto del servicio, pues también poder gozar o poder experimentar lo que tu trabajo está aportando. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sigo leyendo los comentarios. Dice Mía Oicap, gracias, sí regresé un programa. Ok, ese ya lo había leído. Dice Vera, fake it till you make it. A mí también. Estaba yo leyendo. A mí también me pasa y sigo trabajando en ella, claro, por supuesto. En ello, dice Alicia Sánchez García.
a mí mi concuño siempre me critica por el trabajo en el SAT y yo preferí emprender mi propio negocio. Dice que eso no es seguro. A ver otra vez, dice, a mí mi concuño siempre me critica porque el trabajo en el SAT y yo preferí emprender mi propio negocio. Ah, ok, lo que entiendo es que Alicia dejó el trabajo del SAT, es como yo lo comprendo, lo entiendo, y ella prefirió emprender su propio negocio. Dicen que eso no es seguro. Mira, dice Bill W, en la afanosa necesidad o en la afanosa búsqueda de la seguridad nos perdemos. Un trabajo seguro, un coche seguro, una casa segura, una pareja segura, o sea, todo seguro, cabrón. O sea, nos perdemos en la seguridad, ¿sí? O sea, nos perdemos en la seguridad. Dice Alicia Sánchez, no. Eh, dice Vera Tobón, fíngelo hasta que lo logres. Ok, ok, fíjense, Vera Tobón habla de algo que viene en la literatura de Alcohólicos Anónimos. Dice Bill W, a muchos de nosotros nos costó creer en un poder superior. A muchos de nosotros nos costó trabajo creer en un poder superior. Por lo que dice Vera, fíngelo hasta que lo logres. Y decía Bill W, a los que llegaban y les costaba trabajo creer en un poder superior y hasta llegaban a decir, me cuesta trabajo creer. Y él decía, haz que crees, haz como que crees. ¿Sí me explico? Es lo que ahorita está diciendo Vera, fíngelo hasta que lo logres, claro. O sea, muchos de nosotros lo hemos hecho así. Haz como que sabes. Haz como que sabes, ¿sí? Entonces, dice Alicia, ya nos escribe un poquito más claro y dice, mi concuño trabaja en el SAT y él dice que es seguro y como yo preferí emprender. Mira, mi querida Alicia, decía el Señor, bueno, inventaron que así decía, ¿no? Porque yo tampoco creo en la crucifixión, pero dicen que Jesucristo en la cruz decía, perdónalos, no saben lo que hacen. De la misma manera, mi querida Alicia, la verdad es que es importante tener comprensión con la gente. Mi querida Ale Gómez, mi querida Ale, te mando un gran abrazo, amiga. Dice, yo doy terapia y soy dentista. Y nada es seguro, pero tengo tiempo para compartir. Y se avienta unas carcajadotas, dice, todo comparto. Ok, perfecto. Ya no seas más específica, mi querida Ale, porque dice todo comparto. Y se avienta unas carcajadotas, mi querida Ale, te mando un gran abrazo, amiga. Ya te voy a visitar en el dentista porque ¿cómo podremos decirlo? Es algo que necesito darme a mí, lo del dentista. Ok, dice Rosalba Romero Carrillo, sí da miedo y sí hay dudas, pero después del miedo no hay nada más. Alicia Sánchez García, sí, muy cierto, claro, por supuesto. Gracias Rosalba Romero Carrillo, me parece que es la primera vez que te veo. Rosalba, que te conectas, si es la primera vez, muchas gracias. Gracias por tu confianza y por supuesto deseo que lo que sale de tu servidor no tanto te guste, sino te sirva. Y Alicia Sánchez dice, sí, claro, muy cierto. Ok, lo único que logramos ver es eso. Nos convencemos de que todo lo bueno es parte de la simulación que representamos. Nuevamente, créetela. Es que no sé, haz como que sabes. Haz como que sabes. Porque solo de esa manera vas a saber. ¿Cuántos de nosotros en algún momento estábamos sin empleo y nos ofrecían, oye, fíjate que vi esto, ¿por qué no vas y te postulas para un trabajo? Y era algo completamente opuesto a lo que sabes o no sabías nada y te decían, ¿sí sabe hacer el trabajo? Bueno, por lo menos yo sí le apliqué. ¿Sí sabe usted hacer el trabajo? Claro. Y yo dentro de mí decía, y pues si no sé, aprendo, ¿no? Haz como que sabes. Mucha gente dice, es que no sé ser padre. Haz como que sabes. Haz como que sabes. Medelin Beto Tello dice, padrino, yo mucho tiempo trabajé para mi hermana, años, y ahora tengo un pequeño negocio y me siento a gusto conmigo misma. Claro, por supuesto, ¿cómo no se va a sentir a gusto una persona cuando se da a sí misma? ¿Sí? Cuando se da a sí misma. Esto es algo muy importante. Y decía Rosalba, decía, da miedo.
Claro, por supuesto que da miedo. El miedo es omnipresente. El miedo desde este punto de vista es omnipresente. El miedo siempre va a estar. El miedo siempre va a estar. Pero tome en cuenta algo. El miedo no es malo. Cuando yo comencé a comprender que también el miedo yo lo ocupaba para justificar el que yo postergara las cosas, el que yo las siguiera postergando, en ese momento comprendí que el miedo es omnipresente. El miedo siempre va a estar. Puta, quien no siente miedo está en el San Bernardino, está en el manicure. Desde este punto de vista, quien no siente miedo está en el psiquiátrico, carajo, porque es un riesgo para la humanidad, para las personas. Todos sentimos miedo, el miedo es omnipresente, lo que es comprensible. O sea, es omnipresente y es importante comprender esta parte. Después de todo, lo que lo genera es lo desconocido. O sea, lo desconocido genera el miedo, pero también es importante ir desmenuzando, ir aterrizando, que tampoco en lo desconocido puede haber miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una creencia. Es que le tengo miedo a lo desconocido. No, hombre, tú no le tienes miedo a lo desconocido. Tú le tienes miedo a algo conocido que se te hace en lo desconocido. Y eso que tienes miedo y que asocias con lo desconocido, pues te da miedo y te aterra. Y por eso dices, es que me da miedo lo desconocido. No, en lo desconocido se te hace algo conocido que te aterra, que te da mucho miedo. Ese es el mayor temor que enfrentamos los seres humanos. Es una de las cosas, ese temor es una de las cosas más crueles. Y por supuesto no dándole el adjetivo de cruel a eso, sino porque nosotros lo creamos. Imagínate el proceso de recuperación. Yo te lo voy a poner así, ¿sí? Sobre la mesa, las cartas sobre la mesa. Los que estamos en un camino de recuperación, los que estamos en un camino de aceptación, de transformación, eh, eh, en, un, en un programa de 12 pasos, no me digas que la sanación es desconocida. Es conocida más bien. Es desconocida. Sí, sí fui claro en el ejemplo, sí fui claro. O sea, ¿qué quiere decir? El miedo a lo desconocido, la mayoría de los cambios nos lanzan al camino de lo desconocido. ¿Sí? Ese es el mayor temor que enfrentamos, el miedo a lo desconocido. Pero en el camino de la recuperación, compañeros, los que estamos en un grupo, en psicoterapia, todo va a ser desconocido. Porque vamos hacia la transformación. Nunca hemos experimentado eso, por lo tanto es desconocido. Por eso es importante desestructurar, que se caiga la venda de decir, es que el miedo paraliza, es que le tengo miedo a lo desconocido. No, 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 a ti te conviene, el que se paraliza eres tú, porque te conviene, ¿sí? La mayoría de los cambios nos lanzan al camino de lo desconocido. La mayoría de las transformaciones nos lanzan al camino de lo desconocido. Debe ser desconocido, porque si te es conocido, entonces es importante hacer una autoevaluación. No todo cambio o no toda transformación, pero sí la mayoría. Por eso es importante tocar el tema del miedo. Tocar el tema del miedo o de esta emoción que es el miedo, ¿sí? Y que cuando se descoyunta es el temor, ¿sí? Y del temor nacen todas las emociones negativas, todas las emociones desagradables desde este punto de vista de el temor. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay transformaciones, hay circunstancias, hay cambios que nos llevan a lugares donde ya hemos estado y también a eso le tememos. Saludos, mi querida Nemi. Saludos, mi querida Nemi. Dice Alicia Sánchez. No, ok, dice Alicia Sánchez. Yo siempre decía eso, claro, yo lo sé hacer, aunque temblaba y ni experiencia tenía, pero aprendí. Sí, la verdad es que muchos pasamos por eso. Sari Peel, saludos. No sé si así se pronuncia tu nombre, mi querida Sari, pero yo acá le estoy poniendo caché. Sari Peel. Dice, saludos de aquí del sur de Veracruz. Ay, qué rico del sur de Veracruz. Pues ya creo que colindando con algún día estuve, ay, ¿cómo se llama esta parte donde hace mucho calor?
Villahermosa, por Villahermosa, ya está a unos pasos de Villahermosa, a unos minutos de Villahermosa. Ha de estar haciendo un calor infernal, mi querida Sari. Y por supuesto, deseo que estés en esta parte del sur de Veracruz, ahí sufriendo en la playita, en la arena, en el sol. Entonces, muy, muy importante. ¿Qué produce el miedo? O sea, ¿qué produce o más bien en este contexto de dónde viene el miedo? Si no es el rugido de un león, si no es la altura de una escalera, si no es una conferencia, porque muchas personas le teníamos miedo a pararnos enfrente de un auditorio porque decíamos a ver si no hago el pinche ridículo o a ver si no me equivoco, ¿sí? O sea, ¿qué produce el miedo si no es el rugido de un león, si no es la altura o si no son las alturas, si no es una conferencia? ¿Qué produce el miedo? El miedo se produce en tu interior. El miedo se produce derivado de tus ideas, de tus recuerdos, de tus proyecciones, de tus conceptos, de tus aprensiones, de tu comprensión, de tus deseos, de tu condicionamiento y más. De tus aprensiones. Ay, puta, ¿cómo vive una persona codependiente? Con un chingo de miedo. Yo lo viví. ¿Y si se va? ¿Y si me deja? ¿Y si ya está con aquel? ¿Y si ya está acá? ¿Y si no está? El codependiente vive con mucho miedo por sus aprensiones, ¿sí? Todo lo que se inscribe dentro de una categoría mayor también proviene del miedo, o sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos? Todo aquello, todo aquello que yo considere como una necesidad, hay miedo tras bambalinas. Los pensamientos aquí juegan una parte muy, muy importante, ¿sí? Son tus pensamientos los que patrocinan todos tus miedos. Los pensamientos patrocinan todas tus emociones, ¿sí? Todas tus emociones. Entonces, derivado de esto vas a poder, dice Nemi Matiquetza, se avienta una carcajada y dice, hace tiempo compartí el tema de él y sí, ok. El tema del miedo me entiendo. Dice Rosalba Sánchez, cuando yo viví mi experiencia tenía mucho miedo porque no sabía qué pasaría, pero recordé cuando tuve a mi primer hijo y en el parto comprendí, permítanme, y en el parto comprendí que ese paso lo tenía que dar yo sola y Dios conmigo. Después fue lo más hermoso ver a mi hijo en mis brazos. Así cuando nací, nuevamente después de mi experiencia fue maravilloso. Sí, claro que sí. Y fíjate, Rosalba, fíjense compañeros, el día de hoy yo le decía a una de mis pacientes que va a vivir una experiencia similar y me decía es que no sé qué va a pasar. Fíjate, Rosalba, por lo que comentas, yo creo que sí sabíamos que iba a pasar. Yo creo que sí sabíamos. Yo cuando llegué a mi experiencia, yo, yo llegué a jugarme la última carta. Pero algo dentro de mí me decía, las cosas van a fluir, las cosas van a cambiar de manera muy propositiva y muy positiva. Y efectivamente, dice Rosalba, mi experiencia y con un signo de admiración fue maravilloso. Yo también doy fe y testimonio de que vivir una experiencia espiritual es maravilloso. Entonces, derivado del miedo, derivado del juicio, cómo podemos nosotros transformar nuestra realidad desde el punto de vista de eliminar el juicio? Elimina el juicio, sé observador, compréndete, comprende lo que tú hiciste, comprende si muchos decimos dañé a personas, no lo hiciste con la intención, es importante comprenderlo. Alguien puede decir, lo hice con toda la intención de dañar, ok, quitaste vida, da vida. O sea, no te sientas el diablo, no te sientas el peor, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con quitar vida? De los dos aspectos, ¿eh? Desde los dos aspectos, ¿sí? Desde que una persona puede quitar vida literal o una persona puede quitar vida, por ejemplo, una persona a un niño cuando le dice pendejo, no, cómo eres güey, no puedes,
mira nada más, estás haciendo enojar a tu mamá, a Dios, estás quitando vida. Entonces, si quitaste vida, da vida, ¿sí? Da vida. Si fue sin intención o con intención, si quitaste vida, da vida. Dice Nemi, gracias por compartir sus conocimientos, me hago consciente y responsable de mí. Me has ayudado mucho. Gracias, mi querida Nemi. Entonces, cuando nosotros ya eliminamos el juicio, cuando nosotros ya eliminamos, más bien gestionamos y comprendemos que el miedo es omnipresente y que va a estar conmigo como está mi mano, mis dedos, mi cara, o sea, cuando lo comprendemos, entonces podemos ver que lo que estoy viviendo o lo que yo estoy experimentando puede ser una verdad aparente. Recuerden que aquí nos quedamos. Era importante ver lo del juicio. La verdad aparente se basa en lo que observaste que sucedió en el pasado. La verdad aparente se basa en lo que observaste que sucedió en el pasado, la evocas al encontrar similitud con lo que está frente de ti en este momento, es lo que piensas que aparentemente es de manera determinada, se basa en tu historia y sus coincidencias en él. ¿Cuáles son las coincidencias? Por ejemplo, yo toco este tema, las famosísimas heridas del alma. Las famosísimas heridas del alma. Dice mi querido Adrián, el miedo un obstáculo para el amor. Bill W. Excelente tema, maestro Willy. Como siempre, un placer escucharte. Gracias, mi querido Adrián. Claro, visto desde otra perspectiva del programa de los 12 pasos de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Gracias, Adrián, por citarlo. Te mando un gran abrazo. Dice Rosalba Sánchez, las aprontas. No comprendí bien. Mi querida Rosalba, ¿o no quisiste decir las improntas, que son las memorias, la primera impresión, las memorias neuronales? Entonces, de manera que aquí estás enfrentándote a las transformaciones y experimentas emociones que crea tu realidad porque estás en tu verdad imaginada. Imaginas, supones lo que va a suceder y lo atraes hacia ti, ¿sí? Dice Guadalupe Hernández, yo no he podido dejar de ser reaccionaria, me hago daño yo misma. Sí, Guadalupe se refiere a que es muy reactiva. Presente, sí soy, como dice el meme, ¿no? Sí soy. Sí, habemos muchos que somos reactivos, pero Guadalupe, aquí hay algo bien interesante. Las personas que estamos trabajando con la reacción es porque hay muchas cosas de nuestra historia que hay que seguir trascendiendo. Porque cuando tú reaccionas, no reaccionas visto desde la perspectiva del presente. O sea, es la verdad aparente, lo que estamos viendo, la verdad aparente. O sea, lo asocias con tu historia del pasado, genera una emoción desagradable y en ese momento reaccionas, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que muchos vivimos, no se hagan, los que viven en pareja. Llegas a tu casa o llegas del grupo y tu pareja le hace así, ya es bien tarde. Y en ese momento, la verdad aparente, lo que aparenta, tú asocias, la mente asocia con una experiencia del pasado, genera emoción porque es un pensamiento y reaccionas. Y probablemente así tu mamá te hacía, pero como a tu mamá no le pudiste gritar, como a tu mamá no le pudiste expresar lo que sentías, pues entonces a tu pareja sí, o a tu hermano, o a tu jefe, o no sé. Y es cuando reaccionamos y la verdad es que explotamos. Somos un volcán en erupción, ¿sí? Tiene mucho que ver con las heridas de la infancia, tiene mucho que ver con tu historia, tiene mucho que ver con aquello que no has trascendido. La verdad imaginaria te dice que es eso. La verdad imaginaria te dice que eso que estás viviendo es malo, ¿sí? O que serás infeliz, ¿sí? Y que te espera una lucha monumental a lo que sea. La verdad imaginada da vida a un pensamiento del que surge una emoción que produce una experiencia que aparece real o que parece real, cuyo resultado es la realidad distorsionada.
¿Sí recuerdan que estamos viendo los tipos de verdades, los tipos de realidades? Entonces, la verdad imaginada surge o le da vida a un pensamiento. Este pensamiento surge, o más bien se traduce en una emoción que produce una experiencia que parece real. Fíjense bien, las experiencias no siempre son reales. Las experiencias no siempre son reales, porque la experiencia no es lo que estás viviendo. La experiencia es interna. ¿Sí me explico? O sea, la experiencia no del todo es lo que estés viviendo, sino es lo que tú estás sintiendo, la perspectiva que tienes de lo que estás experimentando, valga la redundancia. Deseo me dé entender, deseo poder tener las palabras para ser más claro, ¿sí? La experiencia no es lo que está pasando, la experiencia es lo que tú estás percibiendo con tus pensamientos, con tus emociones, porque tu pensamiento le da vida a la emoción que produce una experiencia que parece real, pero puede no ser real, cuyo resultado es la realidad distorsionada. Una verdad imaginada es una realidad distorsionada. La verdad real es lo que el miedo. Aquí hay una parte importante y con esto vamos a cerrar. Dice Cecilia Valderas, gracias, ahora comprendo mis emociones negativas. Siempre fui educada para tener miedo. Gracias por compartir. Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. La verdad real, compañeros, la verdad real es que el miedo no existe. O sea, no existe, nuevamente. La verdad real es que el miedo no existe como nos lo proyectaron. No existe como nos lo dijeron. El miedo es una ilusión falsa que parece real, porque ese miedo tóxico o ese miedo descoyuntado que es temor, vive en tu mente. No existe, no es real, no es real. No es real, de verdad no es real. Tus miedos no son reales, porque nada más están en tu mente. Un ejemplo, tengo miedo de hablarle a esa chica y que me rechace. Y por eso no le hablas, pero no es real. La chica ni siquiera te conoce. Es que tengo miedo de emprender este negocio porque qué tal si no resulta. Puta, no es real, ni siquiera el negocio está creado, ni siquiera existe. No es real, el miedo es una ilusión falsa que parece real. ¿Por qué parece real y se vuelve real? Porque está en tu mente, son pensamientos, genera una emoción y esa emoción genera una energía y es la energía que crea. ¿Sí? Muchos decíamos, por ejemplo, cuando empiezas a suponer, no de la nada Miguel Ruiz desarrolla este acuerdo, evita hacer suposiciones, porque cuando haces suposiciones se hacen reales, ¿sí? Creas, la suposición es creativa, la suposición crea, ¿sí? Por ejemplo, ves a dos personas platicando, ay, es que a lo mejor están hablando mal de mí, a lo mejor ni están hablando mal de ti, pero tú ya lo tienes en tus pensamientos y lo estás creando. Tarde o temprano esas personas van a hablar mal de ti. ¿De verdad? ¿De verdad? Es que, a lo mejor este negocio no resulta. Ten por seguro que no va a resultar. Hay un axioma. Todo aquello que pase por tu mente se va a hacer realidad. Todo aquello que pase por tu mente se va a hacer realidad. Esa es la verdad real, ¿sí? Es que el miedo no existe, es una ilusión. De hecho, no existe más emoción que una. Todas las demás son maneras diferentes de enmascararla. Existe una sola emoción, una sola energía en el universo. La energía, la emoción que nombramos amor. Esta es la única energía que podemos sentir como genuina, la energía del amor. ¿Sí? Esta parte es muy, muy interesante. Pero ¿qué sucede? El temor o el miedo maneja a las masas. Y el día de hoy lo vivimos. Y lo voy a tocar y lo voy a seguir tocando las veces que sean necesarias. ¿Por qué las personas usan cubrebocas? ¿Por qué las personas usan el cubrebocas? Por miedo. ¿Por qué las personas van a que les pongan una vacuna que ni siquiera saben lo que les están inyectando, ni siquiera se han tomado la delicadeza de investigar en internet, de investigar en los libros qué carajo les están inyectando? Por miedo.
por miedo. El día de hoy está comprobado que por miedo a las masas las manejan. Yo no me incluyo. Yo no me incluyo. La Netflix, como dicen, yo no me incluyo. Todo aquello que le tienes miedo se hará presente en tu vida. Todo aquello que le tienes miedo se hará presente en tu vida. Esto es algo muy, muy importante. Vamos a dejarle aquí, queridos amigos. Ya son 10 para las 11. Mariela Durán Rivera, qué chingón tema. Gracias, mi querida Mariela, por miedo dejas de vivir. Claro, excelente noche, mi querido amigo. Gracias, Mariela, te mando un gran abrazo, Mariela, a ti y a tus seres queridos. Nemi Mati Quetza, pone un corazoncito. Dice Alicia Sánchez García, el miedo paraliza. No, el miedo no paraliza. Nosotros permitimos que el miedo nos paralice. Por sí solo el miedo no paraliza, nosotros lo permitimos. Dice Rosalba Sánchez, sí, yo lo he comprobado. Un ejemplo, compañeros, y eso lo aprendí de Willy. En la mañana, desde que me despierto, agradezco y digo, amo el dinero, amo la vida, etcétera. Claro, por supuesto, gracias, mi querida Rosalba. Cecilia Valderas, muchas gracias, buenas noches. Primero Dios, nos vemos mañana. Claro, claro que sí. Adrián Martínez, buenas noches, Willy, nos vemos pronto. Gracias, mi querido Adrián. Padrino, está pendiente una comida, padrino, mi querido Adrián, está pendiente, hay una plática. Te mando un gran abrazo, mi querido Adrián. Dice Karen Curiel, excelente noche, gracias. Josefina Contreras, muchas gracias, excelente tema, muchas gracias, Willy, grupo, buenas noches, gracias. Medellín Betty Tello, muchas gracias, mi querida Medellín. Me siento inmensamente afortunado de estar aquí compartiendo experiencias, de estar compartiendo conocimiento, más que conocimiento, experiencias. Muchas gracias, de verdad, amigos. Gracias, me atrevo a decirles, compañeros, gracias, de verdad. Me siento infinitamente agradecido por su tiempo, infinitamente agradecido por su energía que compartimos y que me regalan. Y por supuesto, es recíproco. Entonces, gracias. Nos vemos la siguiente semana. A las 3 de la tarde nos vemos en Alabanet y a las 9 de la noche por mi página Mente, Creación y Psicología. Váyanse a mi canal, vayan a mi canal Mente, Creación y Psicología por YouTube, en YouTube. Suscríbanse. Mi querida Cintia dice gracias por compartir, me encantó. Gracias, mi querida Cintia, muchas gracias, te mando un gran abrazo. Alicia Sánchez García, gracias por compartir, infinitas gracias. Gracias. Les mando un gran abrazo, mis mejores pensamientos y sentimientos para ustedes. Siempre, dice Tomás, siempre tuve miedo a mi familia, gracias a ti me hago responsable. Gracias, mi querido Tomás, gracias por sus hermosas palabras. Vamos a creérnosla, compañero, vamos a creérnosla. Vamos a creer lo que nosotros nos hemos convertido. Creer es crear. Que pasen una linda noche. Les mando un gran abrazo desde mis pensamientos y desde mis emociones, la mejor energía. Gracias y buenas noches.